Los que nos quedamos aquí vamos a la Biblia, vamos a el Evangelio según San Juan. Por favor, busquen allí en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. Vamos a ver algunos versículos de ahí del capítulo 11 y vamos a ver también unos versículos del capítulo 12. ¿Ok? Primero en el capítulo 11. Bueno, les comenté que primero en el capítulo 11, pero no, déjenme, o más bien acompáñenme a ver unos versículos del capítulo 12. Y de hecho vamos a estar ahí, entre uno y otro. Pero primero vamos comenzando en el capítulo 12. ¿Sale? Y son unos versículos que tienen que ver con lo que el mundo celebra en esta semana a partir de hoy. Una semana importante para muchos. Una semana importante para cristianos, para católicos también. Una semana en la que nosotros como cristianos recordamos y celebramos de manera un tanto especial, si podemos decirlo así, aunque tenemos que recordar que cada semana que estamos aquí lo recordamos, pero en estos días también de manera un tanto especial recordamos el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Su calvario, su muerte, su crucifixión, su sepultura y su resurrección. Y aún más allá podemos hablar también de su exaltación, porque dice la Biblia que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, debajo del cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así que recordamos esta semana, o aquella semana, más bien lo que algunos llaman la Semana de la Pasión, lo que algunos llaman la Semana Mayor, lo que algunos llaman Semana Santa. Y hoy este día, en particular, lo que sobre todo creo en el catolicismo se conoce como el Domingo de Ramos. Ajá. Un día y una semana en el que vemos a mucha gente haciendo cosas religiosas, un día y una semana en la que vamos a ver muchas personas mostrando una actitud de piedad, una actitud religiosa. Pero en muchos casos, lamentablemente, no es más que eso, solo apariencia, solo una fachada. Y ya. Vamos viendo algunas cosas. Y repito, vamos a ver ahí en el capítulo 12 de Juan, versículo 12. Juan 12, versículo 12. Este es el pasaje de donde surge esa tradición de el Domingo de Ramos. Ajá, vamos a ver qué pasó. Dice, al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Ahí está. Lo que en el ambiente cristiano evangélico se conoce, y de hecho nuestras Biblias así lo nombran. Ahí en sus Biblias seguramente tiene un subtítulo, como en mi Biblia, dice la entrada triunfal de Jesús, o la entrada triunfal a Jerusalén, lo que se le conoce. Aquella ocasión hace poquito más de 2000 años, más o menos, cuando Jesús entró allá en Jerusalén de la manera en que ya lo vimos. Imagínate la escena. Y si puedes, haz uso de tu imaginación, imagínate, trasládate hasta ese día allá en Jerusalén, un domingo, por cierto, un domingo, y esto creo que muchos lo saben, un domingo de marzo, primeros días de primavera, más o menos como en estas fechas.
Faltaban pocos días para celebrar la Pascua, la celebración más importante para el pueblo judío. A esta celebración venían judíos de muchos lugares, no nada más de Jerusalén. Y Jerusalén en esos días estaba lleno de gente. Gente que venía precisamente para eso, para celebrar esta fiesta importante, la Pascua, en la que recordaban y celebraban cómo Dios liberó al pueblo de Israel en medio de milagros, en medio de maravillas, de proezas, de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdan? La gente celebraba, el pueblo de Israel celebraba eso en esos días de la fiesta de la Pascua. Algunos llegaban días antes para participar en la ceremonia de purificación y así estar ceremonialmente puros para poder participar de la fiesta o la celebración de la Pascua. Así que repito, imagínate la escena, imagínate la ciudad, Jerusalén, en aquel entonces. Un domingo como hoy, primer día de la semana. Ya a estas alturas, repito, había gente que había llegado días antes para la celebración. El lugar estaba lleno, mucha gente. Gente por aquí, gente por acá, había bullicio, ruido de gente, personas. El ambiente estaba, si me permiten la palabra, estaba prendido. Mucho movimiento, mucho ajetreo, mucha gente. Y Jesús está por llegar a este lugar. Quiero que veamos algunas cosas que podemos aprender de estos pasajes que vamos a ver y que estamos viendo. Primero, miren, vamos al Evangelio de Marcos, porque hay cosas, hay detalles que por ejemplo Juan no menciona, pero Marcos sí. Hay detalles que Marcos no menciona, pero Mateo sí, por ejemplo. Hay detalles que Mateo no menciona, pero Juan sí. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, leemos también el mismo acontecimiento, el mismo suceso, cuando Jesús entró a Jerusalén aquel día. Marcos, capítulo 11. ¿Recuerdan? En Juan leímos que cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, dice que encontró un burrito y se montó en él. Aquí Marcos menciona algo más. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los 2 discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David, alaben a Dios en el cielo más alto. Aquí viene, miren lo que quiero que pongamos atención, versículo 11. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Oigan, después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque era ya tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. ¿Ven? Llega entonces Jesús a Jerusalén, entra a Jerusalén montado en un burrito, en medio de alabanzas, en medio de expresiones de adoración, de alabanza, de reconocimiento hacia Él como el Mesías. Jesús entonces llega al templo y estando en el templo, dice el versículo 11, como ya era tarde, Jesús solamente estuvo allí un rato. ¿Y se dieron cuenta de lo que estuvo haciendo? Dice el versículo 11, después de mirar todo detenidamente a su alrededor. Imagínate a Jesús, está en el templo y no hace otra cosa más que
ver, mirar, observar detenidamente. Ve a la gente que entra y sale, ve a los que llevan sus ofrendas para los sacrificios, ve a los que llevan sus ofrendas, ve a los sacerdotes, ve el movimiento, ve el ruido, ve Jesús mirando detenidamente. El pasaje no lo dice, pero de una cosa podemos estar seguros, y de hecho la Biblia lo enseña así: Jesús es Dios. Y Él, como Dios, Él ve todas las cosas, pero Él ve únicamente no lo externo, sino ve lo interno. Yo estoy seguro que lo que Jesús estuvo mirando detenidamente ese día en el templo, sí era lo que la gente hacía, lo externo, lo físico, pero más que eso, Él estaba viendo el corazón de la gente. Él sabía las intenciones de la gente. Él sabía lo que la gente estaba haciendo, pero también sabía por qué la gente hacía lo que estaba haciendo. Y quiero comenzar con esto porque, mis hermanos, esto tiene que ver con nosotros. Esto tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. ¿Ah? Dice la Biblia que Él, Jesús, el Señor, el Todopoderoso, dice que su mirada, dice la Biblia en Apocalipsis, que sus ojos son como llama de fuego. Él todo lo ve, todo lo ve. Y te aseguro, aunque no lo veas tú y yo ahora físicamente, pero te aseguro, Él está aquí hoy mirando, y mirando detenidamente. Él sabe que estás aquí, pero Él sabe también por qué estás aquí. Él sabe cómo vienes. Él sabe la intención con la que vienes. Él sabe con qué intención o motivación hay en tu corazón a la hora de alabar a Dios y orar a Él y cantarle y decirle: alabado sea Dios. Él sabe la motivación y la intención con la que lo haces. Él sabe la motivación con la que ofrendas. Creo que Marcos no lo dice, es Lucas el que lo dice. En esos días es cuando leemos que Jesús estaba en el templo viendo cómo muchas personas echaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas, ¿recuerdan? Y entonces vino una viuda pobre y echó únicamente 2 moneditas. Y allí estaba Jesús viendo. Es que Jesús ve lo que hacemos, pero más que eso, Él ve lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. Y en esos días Jesús miraba, y miraba así lo que la gente hacía, pero sobre todo miraba la intención y el corazón de la gente al hacer todo lo que hacía. Y Jesús sabía que toda esa gente, toda esa multitud que lo recibió al entrar a Jerusalén, Jesús sabía que la alabanza de ellos era una alabanza no sincera, no genuina. Jesús conocía el corazón de ellos. Él lo sabía porque, repito, Él ve principalmente el corazón. Y una de las cosas entonces que quiero que veamos a continuación es la fe, y debo decir esa palabra fe entre comillas, la fe de la gente al recibir a Jesús al entrar a Jerusalén. Vamos nuevamente a Juan, por favor. Ahí donde comenzamos, Juan capítulo 12 más bien. Bueno, miren, sí, desde el 11. A estas alturas, cuando Jesús entró a Jerusalén aquel día, Jesús ya era bien conocido. La popularidad de Jesús estaba ya, me atrevo a decir, en su punto más alto. La gente sabía quién era. Él era Jesús de Nazaret. Mucha gente había visto los milagros que hacía. Muchos otros habían escuchado los milagros que hacía. Y muchos otros habían sido beneficiados con los milagros que Jesús hizo. Conocían a aquel hombre, a Jesús de Nazaret. Lo habían visto. Muchos habían visto, por ejemplo, cuando Jesús alimentó con 5 panes y 2 pescados a una multitud de por lo menos 5,000 personas. Imagínate.
Habían visto cómo Jesús liberaba a los endemoniados. Habían visto cómo Jesús le devolvía la vista a los ciegos. Habían visto cómo Jesús sanaba a los paralíticos, a los leprosos. Lo habían visto. Lo sabían. Y como decimos aquí en México, como cereza del pastel, habían visto cómo Jesús, unos días antes, apenas unos días antes de que Jesús entrara a Jerusalén, había resucitado a un hombre. Imagínate, un hombre que llevaba 4 días de muerto y volvió a la vida, resucitó por el poder de Dios, y la gente lo vio, conocían a Jesús y conocían a Lázaro. Era vecino de muchos de ellos. Habían visto, probablemente algunos habían estado en el funeral de Lázaro, habían visto cómo lo habían enterrado. Y pocos días después lo vieron otra vez entre ellos, otra vez, como decimos en México, vivito y coleando. Miren cómo dice Juan aquí en el capítulo 11, versículo 55. Juan 11, 55. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía. Y mucha gente, oigan, de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Mira lo que dice enseguida, versículo 56. Seguían buscando a Jesús. Seguían buscando a Jesús. ¿Desde cuándo? Porque dice que si seguían buscando a Jesús, eso implica que ya llevaban tiempo buscándolo. ¿Desde cuándo? ¿Sabes cuántas personas de estas habían visto otros milagros de Jesús? Eran muchos. Y estaban de alguna manera siguiéndole el rastro a Jesús de diferentes lugares. Vamos a ver desde cuándo estaban buscando a Jesús. Aquí mismo en Juan, en el capítulo 6, miren. Precisamente después de que Jesús alimentó a aquella multitud de por lo menos 5,000 hombres, ¿recuerdan? La gente comió, se sació. Mira cómo dice el capítulo 6, versículo 22. Dice, al día siguiente, es decir, al día siguiente de que Jesús los alimentó, de que la multitud fue alimentada, al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. 24. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum. ¿Para qué? Para ir en busca de Jesús. ¿Ves desde cuándo lo estaban buscando? 25. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Pongan atención y quédense con eso. Les dice Jesús, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer nada más, por el pan. Pero no porque hayan entendido las señales milagrosas, no porque hayan entendido quién soy yo. Quédense con eso. ¿Te fijas? Muchos de estas personas que fueron alimentados ese día y que estaban buscando a Jesús, siguieron buscándolo, siguieron siguiéndole el rastro. Vamos a regresar a Juan 11 nuevamente. Ahí van detrás de él. Dice entonces el versículo 56 del capítulo 11, seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros, ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? ¿Te fijas? Ahí estaban, ya
detrás de Jesús, queriendo estar con Él, cerca de Él, queriendo seguir viendo los milagros que hacía. Ahora, en el capítulo 12, por favor, y versículo 9, 12:9, dice: cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro. ¿Te fijas? Jesús era famoso ya a estas alturas. La gente quería estar al lado de él. Y también a Lázaro, imagínate, ¿quién no, ver a un hombre que estuvo muerto y luego resucitó? ¿Quién no? Yo me imagino que si yo estuviera allí, yo mismo hubiera estado allí en la multitud queriendo ver a Jesús y queriendo ver a Lázaro también. Dice que también buscaban o querían ver a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Nos brincamos al versículo 12. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Dice, una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Versículo 17 ahora. 17. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos. Y se lo habían contado a otros. ¿Te fijas? Todavía no había redes sociales, no había WhatsApp para poner un mensaje y que todos se enteraran. Pero el caso es que la noticia corrió de boca en boca. Se lo habían contado a otros. De modo, repito, que allí en Jerusalén a estas alturas había una multitud, como ya lo leímos más de una vez. Ahora miren, versículo 18. Por eso, oigan, por eso tantos salieron a recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque habían oído de esa señal milagrosa. ¿Te fijas? ¿Por qué buscaban a Jesús? Porque habían oído y habían visto de esa señal, ese milagro que Jesús hizo con Lázaro. Otros habían oído de la señal o el milagro que hizo al alimentar a esa multitud con pocos panes y pocos peces. Otros habían visto cómo le había devuelto la vista a ciegos, cómo había hecho andar a cojos, paralíticos. Sabían que Jesús podía hacer milagros. Hermanos, el punto es este. Ese día que Jesús entró a Jerusalén, en medio de esos gritos de aclamación de toda esa multitud, y yo imagino que eran miles de personas, la gran mayoría de esa multitud, de esas miles de personas, ellos reconocían que Jesús era el profeta enviado por Dios. Ellos no tuvieron ningún problema en reconocer que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Sabían que Él era el profeta. Él era. Pero no habían entendido lo que eso significaba. De modo que cuando llegó y entró a Jerusalén, lo alabaron, lo aclamaron, lo reconocieron como el Rey de Israel, como el Mesías prometido. Tendieron mantos, tendieron ramas, pero repito, no habían entendido de qué se trataba. En su imaginación, en su mente, ellos se habían fabricado un rey totalmente diferente a lo que las profecías enseñan acerca de Cristo Jesús. En su imaginación, en su mente, ellos veían a Jesús de Nazaret, al Mesías, al Cristo, sí, como el Rey de Israel, pero ellos lo veían y se lo habían imaginado y tenían el concepto de que ese hombre, Jesús de Nazaret, sería como un Moisés que miles de años atrás había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ahora esperaban que este nuevo libertador, Jesús de Nazaret, los libertara ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la opresión de Roma. Ellos se habían fabricado un rey a su antojo, a sus necesidades. Y esperaban que Jesús, al entrar a Jerusalén, lo hiciera como lo hacían los reyes o los gobernantes o los comandantes romanos en medio de una procesión de gritos de alegría,
triunfante, y esperaban que Jesús, de una vez por todas, aplastara a Roma y liberara al pueblo de Israel de la opresión de Roma. Se habían formado una idea errónea, equivocada, distorsionada, distinta de quién es el profeta, de quién es el Mesías, de quién es el rey de Israel. Y cuando vieron que no era lo que ellos esperaban, pasó lo que ya conocemos. 5 días después de ese día, ese domingo, que Jesús entró a Jerusalén en medio de alabanzas y en medio de gritos de aclamación, 5 días, tan solo 5 días, al siguiente viernes, muchos de esos que gritaron alabado sea el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, muchos de ellos estaban gritándole a Pilato, crucifícalo, crucifícalo, es digno de muerte. Cuando vieron que el Mesías, el rey, que ellos pensaban que era, no iba a satisfacer sus expectativas y sus necesidades, su actitud cambió. Y su alabanza cambió a maldición. Lo maldijeron y pidieron su muerte. ¿Te fijas? Eso fue lo que pasó hace más o menos 2000 años. Y a lo mejor estarás preguntando, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver, y tiene que ver mucho. Porque así como aquella multitud se formó una idea equivocada de Jesús de Nazaret, y pensaban que él era un rey como los muchos otros reyes que hay, que sacan la espada y pelean y conquistan. Así el día de hoy, a lo largo de la historia, ha habido gente que tiene una idea equivocada de quién es Jesús. Y yo creo que vale la pena preguntarnos y que te preguntes en este momento tú que estás aquí, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué de ti? ¿Quién es Cristo para ti? Porque lo cierto es que muchos tienen una idea equivocada de quién es Jesús. Y muchos esperan que Jesús se amolde a lo que ellos creen, a lo que ellos necesitan, a lo que ellos piden. Para muchos, Jesús de Nazaret, como dice el pastor Sugel Michelén, es una especie del genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Que está dispuesto allí para que vayamos delante de Él y le pidamos 3 deseos y Él nos conceda 3 deseos. O los que le pidamos cada vez que vamos delante de Él. Para otros, Jesús es una especie de psicólogo que siempre está allí para, pues nada más, para decirme una palabra que necesite yo para que me sienta bien, para que ya no me sienta tan mal. Para otros muchos, Jesús es una especie de arréglalo todo. Mi vida está de cabeza, mi vida es una tragedia, mi vida está llena de problemas, pero Jesús, de manera así milagrosa y automática, puede cambiar absolutamente todo y arreglar todos mis problemas, y de la noche a la mañana mi vida va a ser color de rosa. Para otros muchos, Jesús es alguien que siempre, alguien así tipo Santa Claus, alguien bonachón, que siempre está dispuesto a ayudarle, siempre dispuesto a ayudarle. Te voy a ayudar, hijo, para que tú cumplas todos tus anhelos, tus metas, tus sueños, tus deseos, para que tú tengas éxito en la vida y seas un hombre o una mujer de éxito. Y mientras tienen esa idea equivocada de Jesús, no tienen problema en alabar a Dios, no tienen problema en creer en Jesús, porque creen no en el Jesús que vino para morir en la cruz y pagar por nuestro pecado, sino que ven a Jesús como, ya lo mencioné, como alguien que los va a sacar de todos sus problemas.
Y mientras tengan esa manera de pensar, repito, vienen a la iglesia cada domingo, alaban a Dios, entre comillas, cantan, bendito el que viene en el nombre del Señor, no tienen problema en reconocer que Él es el Señor, que Él es el Rey. Pero cuando ven que Jesús no cumple con sus expectativas, entonces se enojan, se impacientan y hacen lo mismo que la gente de aquel entonces. Cambian sus alabanzas en reproches, en quejas y en maldiciones. ¿Y para esto? Dicen muchos. ¿Y para esto? ¿Para eso vengo a la iglesia todos los domingos? ¿Para eso canto? ¿Para eso ofrendo y doy de mi dinero? ¿Para eso? ¿Para que mi vida continúe igual y no pasa nada? La gran mayoría de la multitud de aquel día, allá en Jerusalén, no buscaban a Jesús. Su mirada no estaba puesta en Jesús. Su mirada estaba puesta en los milagros que Jesús hacía. Y Jesús lo sabía. Así como cuando alimentó a una multitud y al otro día la gente buscaba a Jesús y parecía que lo hacían de manera sincera. Pero hermanos, a Jesús no lo podemos engañar. No puedes. No puedes. A los demás los puedes engañar, pero a Él no. Y Jesús sabe, Dios sabe, si cada semana venimos a este lugar con el deseo, con el interés sincero en nuestro corazón de alabarle a Él por lo que Él es, o buscarle a Él por lo que Él me puede dar a mí. No es lo mismo, ¿eh? Muchos buscan a Dios no por lo que Dios es, sino nada más por lo que Dios les puede dar a Él. Lo mismo que Jesús le dijo a esa gente, ustedes me buscan, pero porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales. Así como Jesús llegó al templo aquel día y se pasó un rato mirando detenidamente a su alrededor. Te aseguro, cada vez que esta iglesia se congrega en este lugar, los ojos de Dios están sobre nosotros, viendo detenidamente, viendo. ¿Cómo vienes? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces de manera sincera o no? ¿O lo haces únicamente esperando recibir de Él algo? Él sabe mejor que nadie si la alabamos de corazón o si la alabamos nada más de labios para afuera, pero nuestro corazón está lejos de Él. Lo sabe. Y Jesús, en aquel día, en aquellos días que llegó, desde que llegó a Jerusalén aquel domingo y al día siguiente y en toda esa semana, Él veía, Él sabía cómo estaba la condición, no solo de la gente que lo recibió al entrar a Jerusalén, Él sabía cómo estaba la condición espiritual de la nación de Israel en general. Y así como Jesús veía que la alabanza de toda esa gente no era sincera, o de la mayoría de la gente, también Jesús sabía y conocía la envidia y el odio que tenían hacia Él los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Vamos a ver algunos versículos, miren. Primero en Juan 11, versículo 45. Al ver lo sucedido, ¿a qué se refiere Juan cuando dice al ver lo sucedido? Bueno, si lees los versículos anteriores, es fácil darse cuenta que Juan, el autor, está narrando precisamente cuando Jesús resucitó
a Lázaro. ¿Mm? Por ejemplo, mira, versículo 44. Dice, y el muerto salió de la tumba, es decir, Lázaro, con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Y aquí viene, mira, 45. Al ver lo sucedido, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. ¿Te fijas? Otra vez, a estas alturas ya la fama, la popularidad de Jesús estaba bien alta. En su punto más alto, me atrevo yo a decir. Y esto provocó en los líderes religiosos, en la mayoría de ellos, provocó enojo, molestia. Esa molestia se convirtió en odio y en envidia hacia Jesús, al grado de que llegó el momento en que quisieron matarlo, y de hecho lo mataron. Ahora, ¿sabes qué es lo que le molestaba tanto a los líderes religiosos? El problema no era que Jesús hiciera milagros. Ahí estaban los milagros y ellos lo veían. Ellos seguramente vieron o conocían a Lázaro, el hombre que Jesús resucitó. El problema no era ese. El problema era que mucha gente estaba dejando de seguirlos a ellos, a los líderes de Israel, por seguir a Jesús. Ese era el problema. Cuando vieron que mucha gente dejó de seguirlos a ellos y estaban siguiendo a Jesús, su corazón se llenó de celos y envidia y odio en contra de Jesús. Y empezaron a tramar cómo ponerle una trampa para encontrar un motivo para arrestarlo y luego para entregarlo a Roma y que lo mataran. Aquí mismo en el capítulo 11, miren versículo 57, 11:57. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida. ¿Para qué? Para que ellos pudieran arrestarlo. Capítulo 12, versículo 9, otra vez. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar, mira, ¿te fijas? No nada más a Jesús, sino matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Ahí está. Ahí está, ese era el problema. El problema era envidia, el problema era celos de parte de los líderes religiosos. Al grado de que tramaron la muerte de Jesús. Y lo cumplieron, lo hicieron, aunque sabemos que todo esto estaba dentro de los planes de Dios. Y Jesús sabía eso. Jesús conocía que mucha gente lo alababa, pero no de manera sincera. Su alabanza era hueca, vacía, sin sentido. Y Jesús conocía también el corazón de los líderes religiosos. Y mira, aún sabiendo esto, aún sabiendo lo que le esperaba allí en Jerusalén, aún sabiendo lo que estaban tramando los líderes religiosos, Jesús estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Y estuvo dispuesto a beber hasta la última gota de la copa de la ira de Dios. Sabía que era necesario así. No había otra manera. Jesús ve. Jesús ve no solo cuando la gente le alaba de manera hipócrita, no de corazón,
Pero Jesús ve también el corazón de algunos o muchos líderes religiosos que dicen creer en Dios, pero en realidad no es así. Y su corazón está lleno de envidia, de celos, de amargura, de enojo. Él sabe, Él lo ve. Y Jesús también conoce la incredulidad, por un lado la incredulidad de la nación de Israel, pero también la esterilidad del pueblo de Israel. Vamos a Marcos nuevamente, miren, Marcos. Vamos a verlo, miren. Al día siguiente de que Jesús entró a Jerusalén, recuerden, Jesús entró a Jerusalén un día domingo, al día siguiente, el lunes, ocurrió esto que vamos a leer, y esto es algo que así de primera vista puede parecer o sonar extraño, pero ahorita vamos a ver de qué se trata. En el capítulo 11, versículo 12. 11, 12. A la mañana siguiente, es decir, lunes, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos. Pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Ahí está. Repito, una lectura así rápida de estos versículos nos pueden parecer chocantes, ¿no? Extraños. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Nada más porque la higuera, el pobre árbol, no tenía higos. Jesús le dijo estas palabras y lo maldijo. ¿Ah? Tenemos que entender que esto que Jesús hizo esa mañana en su camino de Betania hacia Jerusalén sería utilizado como una ilustración para, valga la redundancia, ilustrar cuál era la condición espiritual de Israel como nación. Y es lo que vamos a ver. Versículo 27. Nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Obvio, ¿no? Obvio. Si ellos aceptaban y reconocían que la autoridad de Juan el Bautista venía del cielo, por sentido común era de esperarse que Jesús les hubiera preguntado ¿y por qué no creyeron a Juan? Aquí el asunto es que si ellos hubieran dicho que sí, que la autoridad de Juan venía del cielo, eso implicaba que tenían que reconocer que Juan era enviado de Dios, era un profeta de Dios. Y si reconocían eso, tenían que reconocer que lo que Juan el Bautista dijo acerca de Cristo era cierto. ¿Recuerdan? Cuando Juan el Bautista dijo, yo no soy el Cristo, es Él. He aquí o he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso implicaba reconocer que la autoridad de Juan venía de Dios. Y la otra es que si decían que no, pobres de ellos, porque la gente se les iba a echar encima, porque todos aceptaban y creían que Juan el Bautista era enviado. Versículo 32. Dice, ¿pero nos atrevemos a decir que era meramente humana? Pues tenían temor de lo que haría la gente, pues todos creían que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. ¿Sí fijan? Tal la hipocresía, la desfachatez de estos hombres, que llegaron al punto de mentirle a Jesús y le dijeron, no sabemos. Ellos lo sabían, Ellos lo sabían. Ellos sabían que la autoridad de Juan venía del cielo. Ellos sabían que Juan era enviado también de Dios. Lo sabían. Ellos no eran tontos. Pero eran malos. No eran tontos, pero eran malos.
Había maldad en su corazón. Y querían deshacerse de Jesús a como fuera. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y Jesús continuó hablando, miren, capítulo 12. Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo. Oigan, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron en las Escrituras, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Versículo 12. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esta historia en contra de ellos. ¿Te fijas? Ellos no eran tontos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Jesús sabía la condición, no nada más de los líderes religiosos de Israel. Jesús sabía cuál era la condición de la nación de Israel. Y esa condición de la nación de Israel la ilustró con el asunto de la higuera, que en la mañana, el lunes en la mañana, Jesús maldijo. Así como esa higuera estaba llena de hojas, pero ni un solo fruto, así estaba Israel en ese tiempo. ¿Recuerdan cuando leímos? Jesús fue al templo y estuvo mirando detenidamente, mirando. Todo el alboroto, todo el ajetreo, todo el ruido, las alabanzas, las ofrendas, los sacrificios, los sacerdotes de aquí para allá, la gente llevando sacrificios, animales. Jesús vio todo eso, muchas hojas, diríamos aquí en México otra vez, mucho ruido y pocas nueces. Solo apariencia, pura apariencia, pura religiosidad. Solo eso, religión vacía, hueca, muerta, vana. Pero ni un solo fruto. Y Jesús lo sabía. Y al ver la condición de la gente, hay algo que Juan y Marcos no mencionan, pero Lucas lo menciona. Al ver la condición espiritual en la que estaba Jerusalén, pasó algo con Jesús. Vamos a verlo en Lucas. Busquen el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Y versículo 41. Aquí Lucas narra cómo Jesús entró a Jerusalén, también lo que ya vimos en los otros evangelios. En el versículo 28, Lucas narra esto, la entrada triunfal a Jerusalén. Pero en el 41, miren lo que dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él. ¿Y qué pasó con él? Y comenzó a llorar. ¿Te fijas?
sus entrañas se conmovieron, al grado de que él lloró. Lloró al ver la condición en la que estaba Jerusalén, así como aquella higuera llena de hojas, lleno, tupido de hojas, pero ni un solo fruto. Y miren, vamos a seguir leyendo, versículo 42. ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? ¿Ah? ¿Cómo quisiera que entendieras? Ese es el problema. Israel no entendió que el Mesías, el enviado de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, había venido a ellos. No entendió que ese era el día de salvación para ellos. No lo entendió. Y pasó lo que dice Juan en su evangelio, que Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Versículo 43. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. ¿Por qué? Porque no reconociste cuando Dios te visitó. Ahí está la razón. Porque no reconociste cuando Dios te visitó. No reconociste. Tenían allí al mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entre ellos, Emmanuel, Dios con nosotros, viviendo entre ellos. Lo vieron morir, lo vieron entregar su vida, derramar su sangre, entregar su cuerpo. Y no lo reconocieron. No creyeron en él. Y los líderes religiosos se llenaron de odio contra él, se llenaron de envidia, de celos, y lo mataron. Y muchos de toda esa multitud que en un tiempo estaban detrás de Jesús, en realidad vemos que no era así, no lo buscaban a él, ellos buscaban lo que podían recibir de él. ¿Te fijas? Déjenme ya terminar porque el tiempo pasa y también el calor está muy fuerte. Vuelvo y pregunto, para ti que estás aquí, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué concepto tienes tú de Jesús? ¿Qué esperas de él? Si dices que Jesús es tu Salvador, si lo aclamas como tu Salvador, la pregunta es, ¿de qué te salvó? Sí, yo sé que me vas a decir inmediatamente, me salvó de mi pecado, sí, sí. Pero no debemos olvidar que Jesús no solo nos salva del poder del pecado, sino que nos salva también del mismo pecado. A lo que voy es esto. Si yo digo que Jesús es mi Salvador, entonces yo debo vivir cada día reconociendo que Él y solo Él es capaz para ayudarme a mí para vivir día con día en victoria sobre ese pecado que me acecha. Si tú dices que Jesús es tu Salvador, pregunta, ¿de qué te salva? Ok, Él es tu Salvador, sí. Pregunta, ¿te ha salvado ya tu Salvador? ¿Te ha salvado, por ejemplo, del odio hacia otra persona? ¿Te ha salvado del rencor hacia otra persona? ¿Te ha salvado de la idolatría? ¿Te ha salvado del chisme? ¿Te ha salvado de la mentira? ¿Te ha salvado de la pornografía? ¿Te ha salvado del robo? Si nada más lo aclamas como Salvador, creyendo que Él ya te salvó de tus pecados, pero tu vida sigue igual y tú sigues deleitándote en tus pecados, me temo que Él no es tu Salvador. No lo es. No lo es.
Y tú puedes estar aquí semana a semana aclamando, así como aquella multitud aquel día en Jerusalén, aclamando a Él, reconociéndolo como el Señor y diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero me temo que Él no es tu Salvador. Si dices que Él es el Señor, si lo reconoces como el Señor y tú dices que Él es el Señor, la pregunta ¿es así en tu vida? ¿Él gobierna en tu vida? ¿Él señorea en tu vida? ¿Lo obedeces a Él? ¿O no? Hermano, la adoración a Dios va mucho más allá de únicamente tender mantos o ramas en el camino y decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquel día mucha gente hizo eso. Y pocos días después estaban maldiciéndole y estaban gritando, crucifícale. Y no estoy diciendo esto para que te sientas mal, estoy diciendo esto ni tampoco para que dejes de venir, porque a lo mejor alguien dirá, bueno, pues entonces ya no voy ya. No se trata de eso. Ven, congrégate cada semana y alaba a Dios, pero hazlo de corazón. Reconócelo como Señor y Salvador, pero hazlo de corazón. Ríndete a Él cada día de tu vida. Y dale a Él cada día de tu vida toda la gloria, la honra y el honor que solo Él merece. Y para los que todavía no han reconocido esto, para los que todavía no quieren rendirse delante de Él y reconocerle sinceramente como Señor y Salvador, la exhortación de la misma, arrepiéntete. Arrepiéntete y ven a Él. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Y si vienes a Dios por medio de Él, en arrepentimiento en Él, vas a hallar perdón de pecados y vas a hallar vida eterna. Y por el poder del Espíritu Santo vas a nacer de nuevo y vas a ser transformado completamente. Y tu vida ya no será la misma. Ahora tu vida la vas a vivir para la gloria de Dios cada día. No deseches. Leíamos desde la mañana el Salmo 118 cuando habla de Jesús como la roca, como la piedra angular, esa piedra que desecharon los edificadores, los líderes de Israel. Ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. No cometas el error de desecharlo a Él. No cometas el error que cometieron los mismos o los líderes religiosos. Lo desecharon. Reconócelo. Cree en Él. Y ven a Él. Y Él te perdonará y te salvará. Así que pónganse de pie, por favor.